Estimados amigos, vamos a comenzar con el estudio de la conducción del calor en el libro electrónico de transferencia de calor del ingeniero Horacio Vidaña Cepeda. Este video debía ser el video 11. Entonces aquí vamos a tratar la conducción del calor para usarla en solución de problemas prácticos. Entonces comenzamos. La transferencia de calor por conducción tiene dos modos de realizarse. El primer modo es la interacción molecular, en el cual el gran movimiento de una molécula a un nivel de energía muy grande, según la termodinámica, temperatura alta, imparte energía a las moléculas adyacentes que se encuentran a niveles de energía más bajos, según la termodinámica a temperatura baja. Este tipo de transferencia de calor está presente en todos los sistemas en los cuales existe una diferencia de temperatura o gradiente de temperatura, en el cual están presentes las moléculas de un sólido, líquido o gas. El segundo modo es por electrones libres, que se aprecia en los sólidos metálicos puros o en las aleaciones metálicas. Según la estructura electrónica, varía la concentración de electrones libres en metales puros y las aleaciones se reducen para los sólidos no metálicos. De aquí la clasificación de conductores y aislantes de calor y de electricidad. Desde luego, aquí sería bueno mencionar el grafeno, que es un compuesto, es un material de carbono, en donde se ha encontrado que tiene muchísima facilidad o sea, conductividad eléctrica y térmica. Precisamente se ha tratado de usar en todos los dispositivos de electrónica, entre ellos los celulares y otros más, además de una gran resistencia mecánica. Vale mencionar en este caso. Así, la habilidad de los sólidos para conducir el calor varía directamente con la concentración de electrones libres. Por tanto, los metales son los mejores conductores de calor y por tanto de electricidad. Por tanto, esta habilidad de los sólidos metálicos debe ser cuantificada, para la cual se usa la conductividad térmica de los materiales, la cual es función desde luego de las propiedades químicas, como son estructura electrónica, valencia, número de oxidación, estado cristalino y de la temperatura, que pudiera determinarse con la termodinámica estadística. Sin embargo, a nivel de ingeniería, la literatura especializada reporta los valores de conductividad. Aquí adelante les pongo varios libros. Estos libros para metales, sus aleaciones y compuestos se refiere al libro de transferencia de calor, ¿sí?, que aquí menciono. Es el A.F. Mills. Entonces, los libros que yo les recomiendo que lean para esta conductividad térmica de los materiales están todos estos: Handbook of Chemistry and Physics de CRC, Manual del Ingeniero Mecánico de Marx, Manual del Ingeniero Químico del editor en jefe Perry, Transferencia de calor A. F. Mills, Transferencia de calor J. P. Holman, Transferencia de calor Carlecar, Transferencia de calor Necati Osisic, Engineering Heat Transfer de James R. Welty, Fundamento de transferencia de momento, calor y masa de Welty Wilson Weeks. Entonces son estas referencias bibliográficas, se les estoy recomendando para que ustedes consulten esos valores de la conductividad térmica de los materiales. Ahora pasamos a la determinación de la ecuación a usar en transferencia de calor por conducción. Desde luego que al referirnos en ingeniería a este fenómeno nos enfocaremos a nivel
macroscópico, con la consideración de que este proceso se realiza a nivel microscópico, ya que si hablamos de metales se debe al carácter metálico y a la vibración de la red cristalina. Si hablamos de líquidos o gases, hablamos de interacciones moleculares. Así, la ley que rige este proceso fue propuesta por el físico matemático francés J.B. Fourier en 1822. Así, la ley de Fourier de la conducción del calor establece que para una sustancia homogénea, el flujo de calor por unidad de área es proporcional al gradiente de temperatura con signo negativo, ya que el signo negativo da un valor positivo del calor en la dirección de las X o en la dirección X, Y, Z. Por tanto, la forma de la ecuación sería: la ley de Fourier de la conducción del calor establece que para una sustancia homogénea, el flujo de calor por unidad de área es proporcional al gradiente de temperatura con signo negativo, ya que el signo negativo da un valor positivo del calor en la dirección de las X positivas. Por tanto, la forma de la ecuación sería: el flujo de calor Qx sería igual a menos K diferencial de T entre dx, donde K es una constante de proporcionalidad y en este caso sería la conductividad térmica del material en donde se realiza la transferencia de calor por conducción en la dirección de X. Así, Qx sería watt entre metro cuadrado. Y K, que es la conductividad térmica del material, sería watt metro por grado Kelvin o también watt sobre metro grado centígrado, ya que la relación entre grados Kelvin y centígrados es 1. Desde luego, la forma de la ecuación cambiaría con la forma geométrica del sistema, ya que la ecuación de Fourier implica o tiene implicada el área de la superficie transversal al flujo de calor. Por tanto, el flujo de calor Qx será igual a menos A, que es el área, por K, la conductividad térmica, por la diferencial de T entre dx. Así es, el flujo de calor, si el flujo de calor fuera para una esfera, un cilindro sólido o un cilindro hueco, es decir, con capas cilíndricas y esféricas, la forma de la ecuación cambiaría por la consideración de la geometría diferente. Y en este caso, el flujo de calor sería en watts. Claro que si hablamos de la conducción multidimensional, es decir, en 3 dimensiones, estaríamos tratando con la ecuación de Fourier en forma vectorial. Para este caso, la temperatura del cuerpo puede variar según las 3 direcciones coordenadas y considerando el sistema en los que la conductividad es la misma en todas direcciones, es decir, medios isotrópicos. Así la conductividad es constante en coordenadas cartesianas. La ley de Fourier sería Qx igual a menos K diferencial de T entre dx. Qy sería menos K diferencial de T entre dx. Qz sería menos K diferencial de T entre dz, donde Qx es la componente del flujo de calor por unidad de área en la dirección de X. Qy es la componente del flujo de calor por unidad de área en la dirección de Y. Y Qz sería el componente del flujo de calor por unidad de área en la dirección Z. La ecuación se puede escribir en su forma vectorial de esta manera, donde Q es el vector de flujo de calor por conducción. Por la forma de la ecuación de Fourier en una dirección, ¿sí? Qx menos K de diferencial de T entre dx, la cual nos da el calor transferido por unidad de área, escribiendo en función del área sería Qx igual a menos K por A por diferencial de T entre dx. Si le integramos separando variables, donde A
es el área transversal al flujo de calor. K es la conductividad térmica del material en watt metro grado Kelvin. dx sería la magnitud infinitesimal por donde atraviesa el flujo de calor. En este caso es el espesor del material. Así, utilizando MATLAB, ¿verdad? Podemos integrar la ecuación considerando una diferencia de temperatura tal como establece la segunda ley de la termodinámica en el axioma de Clausius, que establece que es imposible que el calor pase por sí solo desde una región de menor temperatura hasta otra de mayor temperatura, es decir, que no puede existir ningún dispositivo o máquina cuyo efecto sea la transferencia de calor desde una región fría hasta una caliente, y donde la temperatura 2 es menor que la temperatura 1 o la temperatura 1 mayor que la temperatura 2. Así, integramos la ecuación en esas condiciones. Aquí presento la ecuación en su forma de integral, ¿sí? Y aquí presento ya la ecuación, pues, en función de la integral de las dos temperaturas, ¿sí? Entonces, despejando Qx, nos quedaría de esta forma. Y el resultado sería este. Qx igual a K por el área por la diferencia de temperatura entre L, o K igual a la diferencia de temperatura entre L. Esto es en watts.